Bueno, actualmente sos rectora de la UNLAR, la primera mujer. Ya vamos a hablar de eso en profundidad, vamos a llegar. Pero antes, me gustaría hacer como un recorrido por tu vida política, que empecemos como de cero, en esta línea de tiempo. Vos, ¿dónde naciste, dónde creciste? ¿Me querés contar? Bueno, yo soy riojana, muy riojana. ¿Qué quiere decir muy riojana? ¿Te gusta mucho? Amo La Rioja. Y además soy muy riojana en todo sentido. Yo he nacido aquí, en La Rioja, en la capital. He estudiado la primaria, la secundaria, la universidad aquí. Después me tocó, realizando el doctorado y el postdoctorado, también en la universidad pública, pero en Córdoba, tener que vivir en Córdoba. Y me acuerdo que me dolía la espalda porque yo todos los fines de semana me venía, ¿no? Es como que... ¿viajabas sí o sí los viernes y te volvías los domingos? Sí, porque era como necesario estar con mi familia, en La Rioja. Por ahí después no viajaba tanto porque también es una cuestión de costos, sí, hay una cuestión también ahí. Pero amo La Rioja, yo amo estar acá y amo la gente de La Rioja y me gusta todo lo que La Rioja significa. Entendiendo siempre que bueno, hay cosas que todos en términos personales y en términos colectivos tenemos que evolucionar, pero este es mi lugar. Licenciada en Ciencias Políticas, después el doctorado, después vamos a hablar del libro que recién lo trajiste acá, pero eso fue más adelante. ¿Cuándo comenzaste a militar? Bueno, en términos académicos, yo soy licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencia Política, postdoctora en Ciencias Sociales y magíster en Administración Pública. Hiciste todo, digamos. Todas las instancias. Y si habría otras también las haría. Ahora quería estudiar, pero bueno, no me dan los tiempos por razones obvias. Ahora. Estaba interesada en estudiar una maestría en educación superior, aunque sea una especialización, digamos. Es como que yo empecé con el doctorado y voy. Pero bueno, y también me interesa algo que tengo pendiente, una maestría o especialización en economía, ¿no? Porque mi perfil, digamos, ha estado claramente en la ciencia política, en las políticas públicas, pero creo que eso es algo que me complementa. Bueno, y eso lo hablo con una persona que aprecio mucho y que también compartimos el ámbito académico, la cuestión de las investigaciones, ¿no? Bueno, que es Juan. Y ¿quién es Juan? Te decía Juan Luna, porque con él habíamos pensado incluso en hacer una maestría o una especialización junto con otros, ¿no? Orientada a economía, porque yo en lo particular siento que es lo que mi debilidad, en un sentido potencial de eso, o sea, como que sé de esto, me falta saber más de esto otro. He aprendido en este último tiempo, pero me parece que debería profundizar y bueno, en eso estoy. Pero no de manera sistemática, lo hago de manera autodidacta, por decirlo de alguna manera, pero sí me gustaría hacerlo de esa manera más sistemática. Y bueno, y si pienso en esto que vos me preguntás de cuándo empecé a militar, bueno, yo creo que la vida me fue llevando por caminos con un sentido distinto de la militancia. Yo muy chiquita ya fui catequista, tanto para hacer la comunión como después para la confirmación. Alguien que marcó mucho mi pasar fue el padre Praolini, porque con él trabajamos en la iglesia María Madre del Buen Camino de mi barrio. ¿Esto en la adolescencia? Sí, desde los 10 años, ¿no? Porque yo después de hacer la comunión inmediatamente seguí trabajando, ¿no? ¿Barrio? Y Facundo Quiroga. Y con él trabajábamos mucho en el Hogar San José, o sea que trabajamos mucho con los abuelos y demás, ¿no? Y la verdad que mi tendencia siempre fue como a esta construcción colectiva, al trabajar en comunidad, al trabajar con otros, por otros y por nosotros mismos. Y ahí fue creciendo. Y después, bueno, en la secundaria hice feria de ciencia, olimpiadas de matemática, también estuve en el centro de estudiantes, todas cosas que tienen un grado de militancia, ¿no? Sí, académica, sí. Porque yo defino la militancia como ese caminar comprometido y apasionado en algo, ¿no? Bueno, todo eso es militancia. Y luego, bueno, ya más hacia lo político, dentro del peronismo, mi familia en general
tendía hacia esa ideología. ¿Se hablaba de política en tu casa? Digo... Sí, pero no con el énfasis que, por ejemplo, hoy con mi esposo hablamos, ¿no? Diego es mi esposo, Lola. Vos le preguntás a Lola y sabe todo. Pero no es que nosotros le decimos como que le estamos enseñando, ¿no? Y sabe, porque vio todos los debates presidenciales, por ejemplo, tiene 9 años. Y con sus compañeritas debaten y dicen quién está de acuerdo con este y quién con este otro o esta otra. Y la verdad que bueno, que a mí me parece que está bueno que sea libre y que aprenda y que tome todo lo que tiene que tomar, porque en eso también aprendí que bueno, que nuestros hijos, en mi caso Lola, va a hacer lo que yo hago más que lo que yo digo, ¿no? Y eso es un compromiso de coherencia, ¿viste? De revisarte y mirarte para intentar ser ese ejemplo que naturalmente somos los padres, ¿no? O sea, para los chicos. ¿Y tus papás era tranqui la política, digamos? Sí, tranqui. Pero peronistas. Sí, siempre hacia el peronismo. También tuve... bueno, yo estaba muy cerca de la iglesia. Y allí había un padre con el que me confesaba, un sacerdote, que me regaló la doctrina social de la iglesia, ¿no? La verdad que siempre me gustó leer, era inquieta con respecto a la investigación, y la doctrina social de la iglesia es como la base del peronismo, ¿no? Y entonces encontré allí más conexiones con distintas personas que me fueron involucrando, invitando y demás, la base de lo que hoy pienso, ¿no? Ajá. Pero esas personas eran del barrio, eran de otras agrupaciones. No, eran muchas personas. Te doy un ejemplo. Yo lo conocí cuando era muy chica a Marcelo Becerra, que él trabajaba mucho, bueno, sigue haciéndolo, pero en ese momento. Después fui conociendo otras personas, ¿no? Del ámbito universitario, fui conociendo personas del ámbito político, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, Didi Massa, ¿no? Con quien me entrevisté a partir de un llamado que hicieron de Casa de Gobierno por los promedios, ¿no? Mira. Bueno, yo fui abanderada en la primaria, abanderada en la secundaria y abanderada en la universidad. En ese momento cuando te llaman, ¿vos ya te habías recibido? No, pero tenía un muy buen promedio. Era como de los mejores promedios de la universidad, ¿no? Bueno, para meternos en eso, ¿tu primer cargo como funcionaria fue Agencia de Juventudes? No, mi primer cargo fue también muy joven, Agencia de Solidaridad y Deporte. Mira. Que después se convierte en Agencia de Deportes con rango de secretaría. ¿A todo esto ya estabas recibida o todavía no? Me recibí siendo secretaria de deportes. Ajá. ¿Y cuántos años tenías? Muy joven. Yo empecé cuando tenía 18 años, me recibí cuando tenía 20, digamos, pero porque me recibí en diciembre del 2021, ¿sí? Y me entregaron el título en abril del 2022, sí. Récord. Sí. ¿Y cómo llegaste a ese PJ? ¿De todos estos contactos que me decís? Yo llego al peronismo más que por contactos, llego por convicción propia de que la base del peronismo es en parte la doctrina social de la iglesia, ¿no? Bien, sí. Y de ahí porque fui encontrando muchas personas que me fueron comprometiendo, ¿no? con esta ideología. Y es un montón, ¿no? Porque no es solo el trabajo por el otro, la cuestión de los derechos como contracara, ¿no? De obligaciones también, sino el ir viendo cómo construís bien común, ¿no? Cómo aportás para que desde lo colectivo todos vivamos mejor, ¿no? Porque yo entiendo que la individualidad, bueno, claro, todos queremos progresar, es importante, pero si no hay un desarrollo colectivo, ese progreso falta. Yo soy así como muy aristotélica en eso, ¿viste? Esto del son politikon. ¿Qué quería decir Aristóteles con esto? Que aquellos que no vivían en comunidad, ¿no? Que no eran un dios o una bestia, ¿no? Para ser persona, podríamos decir, si bien en esa época, bueno, hay muchos contextos, ¿no? Un contexto donde, bueno, los esclavos, las mujeres tenían cierta condición, pero digo, trayéndolo acá, vivir en comunidad es lo que te hace
ser persona, ¿no? Ser ese animal político, ese vivir por ese bien común que hace que todos vivamos mejor. Y ahí en esta agencia de solidaridad empezaste esta carrera política y después agencia de juventudes. ¿Cuánto tiempo pasó? Después agencia de juventudes, sí. Deben haber pasado 2 años, sí, probablemente 2 años. Sí. No, ¿y por qué ese cambio? En realidad, mira, te voy a decir algo que nunca dije, pero la verdad es que no quería el cambio, porque en la agencia de Solidaridad y Deporte trabajaba con un equipo hermoso, con el profe Marcos, el profe Garnero, el profe Vera, el profe Bustos. Fue muy lindo para mí trabajar en deporte porque conocí un ámbito de muchas personas. Allí conocí a Scioli, me acuerdo a Grupier a nivel nacional. Me hicieron una nota porque es como que los directores de deporte, los secretarios, los subsecretarios eran personas generalmente con una edad mayor, la mía, entonces era como la más joven, y me acuerdo que me habían hecho una nota para Olé, ¿no? Porque, bueno, les parecía novedoso esto y como nosotros estábamos estructurando la política deportiva en La Rioja. Y además mujer. Que además, sí. Porque deportes y mujer, viste que nunca fue como muy relacionado. Sí, y joven. Entonces, es como que había como muchos todos los males, condimentos. Sí, había como muchos condimentos. Y allí es como que la verdad que aprendí muchísimo, siempre aprendo. Y es como que cuando acierto aprendo y cuando me equivoco también aprendo. Y fue muy interesante mi paso por allí, ¿no? Porque pude ver un ámbito de construcción. Allí nosotros decíamos que el deporte es un derecho, porque el deporte es salud, es educación, es recreación, ¿no? Es prevención. Entonces poder mirar al deporte desde todos esos ámbitos. Y un equipo genial, ¿no? Un equipo genial. Bueno, por ley de la economía, los recursos siempre son menores que las posibilidades, ¿no? Los recursos siempre son escasos. Siempre hay una falta ahí, ¿no? Pero pudimos tener una administración y pudimos llegar a toda la provincia y era muy hermoso hacerlo. Y después pasé a Juventud, ¿no? ¿Era más grande, más amplio o no? Juventud era otra cosa, ¿no? Juventud era un espacio más politizado, podríamos decir, ¿no? Que fuimos construyendo, que también fue importante, que también aprendí, pero que bueno, viste, realmente me gustaba más estar dentro de la política deportiva. Pero bueno, llegó Juventud. Llegó Juventud y también tuve un gran equipo, un gran acompañamiento. Hicimos muchas cosas también positivas, aprendimos, construimos. ¿Quién decidió ese cambio tuyo? En realidad, el gobernador Massa en ese momento me llamó y me dijo que bueno, como que se necesitaba en ese momento eso. Al principio tuvimos como las dos áreas coordinándolas, ¿no? En términos de trabajo, y luego bueno, ya se fue definiendo. Pero bueno, fue lo que pasó y aprendí muchísimo de eso, vuelvo a insistir. Y trabajamos también con todo el interior y construimos con un equipo también muy, muy lindo. ¿Cómo recordás los últimos meses de gobierno de Massa? Duros, ¿no? Un gobernador que todos pueden chequear, tenía niveles altísimos de legitimidad, ¿no? Un gobernador con casi 12 años, con elevados niveles de aceptación. Y bueno, pasó lo que todos conocemos. Creo que es una persona que es muy valorable, una persona inteligente, muy inteligente, comprometida, un hombre de políticas públicas, un hombre de Estado, que bueno, que creo se mereció terminar de otra manera, ¿no? Por todo lo que dio y por todo lo que él representa. Cuando uno acierta y progresa, y cuando uno no lo hace o se equivoca, aprende, ¿no? Él fue el primer invitado en la primera temporada. Ah, no me digas. Sí, hablamos de un montón de cosas, de esto que le había pasado y más. ¿Vos actualmente tenés vínculo con él? ¿Volviste a charlar? Sí, muchas veces. Es más, yo tengo más vínculo con él
a partir de ya no estar en el gobierno que estando en el gobierno. Capaz es como más relajado, capaz. Una persona a la que tengo muchísimo afecto, una persona que siempre me dio los mejores consejos, siempre me incentivó a estudiar, por ejemplo. Son de esas personas, bueno, un gobernador, cualquiera que haya sido gobernador, son personas de las que uno tiene para aprender, digo, sea Didi, hoy Ricardo, Beder, bueno, etcétera, ¿no? Si no me equivoco, el dato él había sido el primer secretario de minería del país, me parece. Él tuvo una gran participación en la construcción del código minero, ¿no? Es un tema que, por supuesto, él es geólogo, entiende. Bueno, pero es un tipo brillante. Ahí sería funcionar hasta el año 2006. Después, ¿cómo sigue tu carrera? Bueno, después de eso, nosotros pasa todo lo que pasó con el gobierno de Ángel Massa, y entonces yo, la verdad que es como que recuerdo yéndome a Córdoba y allí, bueno, comencé a estudiar el doctorado. Allí obtuve becas, pude conocer por AECID Uruguay, también por OUI y COLAM, El Salvador, Perú, fui 2 veces, estuve en Chile, muchas estancias de investigación cortas. Me dediqué a estudiar, fue también muy magnífico. Córdoba fue muy importante para mí, me dio muchísimo trabajo, aprendí otras cosas. Además, concursé muchas veces, cargos, trabajé en consultoras, trabajé para Nación, en lo que era la CENAF, la Secretaría de Niñez, sí, y Familia. Conocí el interior de Córdoba también, y tuve trabajo todo el tiempo, al punto que tenía tanto trabajo, gracias a Dios, porque yo me fui de acá sin trabajo, o sea, no era planta, no era nada, ¿no? Tuve tanto trabajo, gracias a Dios, que empezaba a recomendar a mis colegas, a mis compañeros, y fue una linda experiencia. ¿Y por qué volviste? Antes que me digas por qué volviste, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Córdoba? ¿Cuántos años? Mira, la verdad que no, y ponele entre ir y venir y después estar más, desde el 2007, 2008 hasta el 2011, por ahí, más o menos. ¿Y después volviste a La Rioja? Sí, ¿Por qué? Porque amo La Rioja, porque me encanta estar. A lo mismo, a las raíces, sí, porque acá está mi mamá, están mis hermanas, aquí está mi suelo, me encanta estar acá. Y bueno, y también porque bueno, ahí comencé más o menos en esa etapa mi relación con Diego, que es mi marido. ¿Lo conociste acá? Claro, no acá, pero bueno, estaba yo allá, entonces ahí estábamos en la relación a distancia un poco. ¿Y cómo lo conociste? ¿Militando? Sí, también parte de esa militancia, de ese trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, y fue después muy bien, construyendo como familia, estando aquí. Volví también, empecé a trabajar en la municipalidad, ¿no? Con Ricardo, que en ese momento también con alguien que apreció mucho, con Daniel Herrera, que era secretario general. Sí. Después trabajé también, estuve a cargo trabajando con Gaby en el canal municipal, sí, que allí también no había nada y pudimos construir algo. Y bueno, y en todo ese tiempo sí muy vinculada a la Universidad de Córdoba y empezándome a vincular aquí con la universidad, ya estaba desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, más fuertemente. De hecho, cuando yo estaba en Córdoba, que hacía adscripciones, iba y venía, ¿no? A la universidad a dar clase, y la verdad que fue muy importante para mí todo ese tiempo de muchos aprendizajes. Me interesa que nos adentremos en esto de rector de la UNLAR. ¿Cómo surge esto? Bueno, nosotros venimos hace muchos años trabajando en el sistema universitario, yo desde Córdoba, bueno, desde que soy egresada, ¿no? Desde el 98 camino esta universidad y hemos trabajado siempre con una visión, ¿no? Esa visión tenía que ver con la calidad académica que se construye a partir de la docencia, de la investigación, de la extensión, dentro de la docencia el posgrado, y que implica la acreditación de las carreras. Y esta visión fue algo que formé mientras caminaba la UNLAR, pero también caminando la UNC y demás, y también universidades privadas de las que fui parte como docente. Entonces, bueno, comenzamos
allá por el 2013, podríamos decir, trabajando en la carrera de Ciencia Política, después en el Instituto en Administración Pública, después en Políticas Públicas, después nos fuimos relacionando con otros departamentos, desde el instituto, con otras sedes del interior. Sí. Y fuimos viendo que íbamos construyendo una visión de universidad, ¿no? Un proyecto, una alternativa. Y que, bueno, teníamos que ir convocando gente que quisiera hacerlo. Y la verdad que, mira, a nosotros nos pasa algo. Llegamos siempre a lugares que están como muertos, ¿no? Que no hay nada. Y empezamos a trabajar. Y esos lugares viven. Mira, el Instituto de Análisis de Políticas Públicas, cuando nosotros llegamos no había nada. Cuando vos decís nosotros, ¿a quiénes te referís? Bueno, nosotros, mira, te puedo dar nombres y te puedo dar... Cuando yo digo nosotros, digo, qué sé yo digo Gabriela Brizuela, que era directora de escribanía, junto con Graciela, que estaba ella, digo Andrea Salomón, de contador, digo Irma Núñez, que es nuestra, que hoy es la directora, digo Elina Cuaglia, digo nuestros chicos, ¿no? El presidente del centro, Jordi, y después los que vinieron siendo. Todos estos que vienen acompañándote en todo este camino. Que construimos hace un montón, digo hoy Estela, Nancy, bueno, por supuesto Zurdo, Andrés Nieves, no sé, miles de nombres, sí, Ceci, Luis, Miguel, tengo muchos nombres que fuimos uniéndonos en el trabajo, ¿no? Y mirándonos en el trabajo fuimos viendo qué era lo que queríamos, qué era la calidad académica y cómo la queríamos, qué metodología. ¿Y cuál fue, no sé si la palabra, el clic, el momento de Natalia Álvarez Gómez, rectora? Vos te lo propusiste, te lo dijeron, ¿por qué no sos rectora? ¿Cuál fue, no sé si ese clic, pero ese momento? Mira, te voy a contar algo de lo que me fui haciendo consciente. Es como que hubo un momento en que, bueno, yo quiero que tal persona sea esto y entonces podemos hacer esto para que sea esto. Estaba hablando con alguien, ¿no? Y después a ese alguien le digo, y esta otra persona me gustaría que sea esto y que crezca esto, que crezca, y que haga esto y lo podemos ayudar de esta forma, sí. Entonces esa persona que estaba muda en un momento me dice, ¿y cuál es tu sueño? Claro, ¿cuál es tu sueño? Y cuando me dijo, ¿cuál es mi sueño? No sabía qué responder. Es como andar, repasar y volver, ¿viste? Claro, y cuando él me preguntó cuál es tu sueño, me salía el sueño de otros, ¿no? De dos otros en ese momento, que quiero mucho y que aprecio mucho, ¿no? Pero me salía el sueño de ellos. Y bueno, y esto reflexionando, ¿no? Dije, bueno, mi sueño tiene que ver con lo que amo. ¿Qué amo? Bueno, mi familia, mi vida, mi hija, yo amo la universidad. Bueno, ahí está mi sueño. ¿Y cuál es mi sueño? Bueno, conducir esta universidad. Mira, cuando yo pienso, o sea, mi sueño no era ser rectora, mi sueño es que la universidad viva, que esté alegre, que los estudiantes, docentes, no docentes, graduados tengan oportunidades. Y por eso quise ser rectora, ¿no? ¿Tuviste algún referente, alguna inspiración que vos digas, me encamino por acá, me gusta? Bueno, muchas. Mi madre, principalmente, de la vida, de trabajar, de ser, de luchar, de querer salir adelante. Y después muchas personas, por ejemplo, la profe Boneto, que estuvo en el grado y también en el doctorado, la profe Chereín, mis profes, una profe Charito Maldonado, profe Kitty, un montón de profes en la primaria, gente que siempre te alentó, ¿no? Que te dijo, vamos, que se puede, que, viste, esa gente comprometida que quería que, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Me inspira también el Papa, ¿no? O el Papa Francisco, la Madre Teresa de Calcuta, San Martín, ¿no? En su pensamiento. Creo que hay ejemplos, ¿no? De luchadores, Mandela, Martin Luther King, ¿no? Gente que luchó y que tenía claro a dónde iba, ¿no? Y que fueron bisagra en su tiempo. ¿Y cómo fue ponerte este saco de la primera rectora mujer de la UNLAR?
es toda una responsabilidad. Porque yo lo digo siempre, o sea, de mí dependen todas las otras mujeres que no tienen nada que ver. Sí, o sea, cual. porque si yo gestiono bien, las mujeres saben gestionar. Bien, sí. Claro, si yo gestiono mal, las mujeres no saben llevar. Bueno, esa responsabilidad. Por eso le ponemos mucho empeño para gestionar bien. ¿Hay como una doble juzgamiento, doble mirada todo el tiempo? Sí, porque sos sí, mujer. Sí, pero yo me la banco. O sea, yo me hago responsable. Trato siempre de salir del lugar de víctima, ¿no? No me gusta estar en ese lugar, porque creo que te achica, te achancha, te pone en un lugar de justificación. Yo siempre trato de salir de ese lugar y hacerme cargo. Soy responsable de esto. Bueno, soy la primera mujer rectora. Eso no implica solo el honor de serlo, que es muy importante, sino la responsabilidad de actuar como tal. Y nosotros estamos generando una nueva forma de gestionar, una forma de gestionar de manera colectiva, una forma donde tienen que brillar todos para que con esa luz yo también brille más, no apagar la luz de los otros. Una nueva forma de gestión donde la disputa sea de proyectos. Mira, a nosotros en la campaña nos han dicho de todo, pero mira que ganó otra forma, porque nosotros ganamos en primera vuelta con 3 listas con más del 50%. Sí. Eso es un dato. Eso no es solo Natalia, es un montón de gente y un montón de variables que ya no va más por ahí. Porque yo digo esto, nosotros estábamos ocupados, focalizados en nuestro proyecto, y siempre cada vez que alguien me decía algo, déjenlo, no le digan nada, ya está, vamos nosotros a lo nuestro. Y el problema de los otros era que también estaban ocupados de nosotros. Por eso digo que la forma es conducir y construir, ¿no? Porque los dos modelos ocupan tiempo. Destruir implica tiempo. Construir implica tiempo. Yo prefiero invertir el mío en construir. ¿Y qué sentís que trae tu mirada diferente a estos espacios que han sido históricamente conducidos por varones? Mejores resultados en contextos muy complejos. A mí me toca, a nosotros, junto a Luis, junto a todo el equipo, junto a los decanos, nos toca gobernar en contextos muy complejos. La política a nivel nacional, no hace falta que detalle, el de financiamiento y la situación además en la que estaba la UNLAR, ¿no? Yo siempre digo, llegué y el pasto me llegaba a la rodilla, ¿no? Para que larguemos. Y bueno, nosotros prometimos un cambio y un orden. Y nosotros estamos logrando ese cambio y ese orden trabajando en equipo, trabajando coordinadamente, poniendo orden, tomando decisiones. Nosotros llegamos ahí para gobernar y nos hacemos cargo. Uh-huh. La gestión que estuvo antes que vos fue como la peor, podemos decir. ¿Es así? ¿Nos querés contar un poco de eso? La verdad que... O no sé si la UNLAR estuvo tan mal como en la gestión anterior. Yo nunca la vi tan mal. No he hecho una investigación y sobre el tema, más que los datos que tenemos, claro, que no son menores, pero realmente creo que fue muy mala. Muy mala por motivos distintos, muy malo por las peleas que había entre rector, vicerrectora, el dominio de un pequeño grupo, de un estamento, porque además, mira, llegamos y hay un mueble y el mueble, las patitas eran una pila de libros. Ahí ya ves la desidia, o sea, eso lo arregla, chicos, yo lo arreglo. Entonces, se hizo mucho daño a la universidad. La universidad dejó de estar en muchos espacios importantes, internacionales, nacionales, que nosotros estamos reconectando. Y creo que bueno, hay que hacerse cargo. Nosotros, sobre todo eso anterior, generamos los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes. Uh-huh. Pero no voy a estar en el escándalo. Esta no va a ser más la universidad del escándalo. Eso se resuelve por las vías correspondientes. Nosotros vamos a ser la universidad de los hechos y de los resultados. Estamos acreditando 9 carreras. Uh-huh. Estamos volviendo a estar en la arena internacional. Estamos actualizando los planes de estudio, cambiando del Sioux Guaraní 2 al 3, y eso es un montón, ¿no? Entonces, vamos por eso que los riojanos nos merecemos, que los riojanos y los argentinos y los latinoamericanos, porque en esta universidad el gentilicio no es riojano.
hay chicos de Brasil, de Perú, de Haití, Sí, de Chile, sí. de Jujuy hacia abajo, de Mar del Plata, y te estoy diciendo alumnos que tuve yo en ciencia política, imagínate Sí, en todas las carreras. las 104 Sí. carreras que hay en todo el territorio universitario. Bueno, esto que decís del CIU Guaraní, la primera carrera que yo estudié, me acuerdo que hacíamos fila durante todos los módulos para llegar al cuarto de las computadoras y llegaba un momento que las computadoras se apagaban Sí, y sí, si hiciste fila 6 horas, fuiste. Entonces me retomo a, ¿qué opinás de Tello Roldán? Mirá, es controvertido, hay cosas en las que no coincido, pero lo cierto es que hay cosas que hizo que son las cosas que tenemos. Y que son las cosas que jamás tuvieron mantenimiento, o muy poco. Por eso yo creo que hay que respetar su gestión. En su Vuelvo a gestión insistir. vos fuiste estudiante. Sí, y abanderada. Yo insisto, hay cosas que no coincido, pero hay otras que hay que reconocer que las hizo. Sí. Como por ejemplo las sedes. Las sedes, las unidades didáctico-productivas, el hospital de clínica, El la solar, construcción de la misma sí. universidad. Los muebles que hoy hay en la universidad son los muebles de esa época. Las estructuras que hoy hay en la universidad son las estructuras de esa época. Por supuesto, no estoy de acuerdo con que los docentes cobraban 8 meses en lugar de 13, digo, incluyendo el aguinaldo. Por supuesto, no estoy de acuerdo en ciertos manejos de la obra social. Pero lo cierto es que esto otro también es. Y como hay que decir A, hay que decir B. Porque creo que lo que sirve y lo que hace evolucionar es decir la verdad. O sea, nadie puede evolucionar a partir de una mentira. Te digo esto. Si yo voy al médico y el médico me dice, tenés que bajar de peso. Y yo niego que tengo que bajar de peso y no voy a bajar de peso. Claro, tengo que aceptar que tengo una situación en la que tengo que bajar de peso. Bueno, esto es igual. Hay que reconocer lo que hay que reconocer y lo que no, bueno, manifestar ese no acuerdo, ¿no? ¿Y de la toma qué pensás? Mira, yo creo que la toma fue un movimiento contrahegemónico importantísimo, estudiado en términos científicos. Creo que trajo cosas positivas, por ejemplo, el reconocimiento de los 13 meses de pago a los docentes y libertades que antes no existían, pero también creo que faltó un orden, ¿no? Que faltó una regulación. Yo creo que como entre Tello y la toma se fue de extremo a extremo, y creo que no tiene que ser ni el exceso ni el defecto. Nosotros intentamos ir por un punto medio, ¿no? Un punto que pueda pensarse en torno a la calidad académica y al bien de toda la comunidad universitaria, sin rivalidad, sin pensar un Boca River, ¿no? Ya está. Nosotros nos tocó ganar, estamos gobernando, gobernamos con todos, la elección ya pasó, disputaremos de nuevo cuando venga otra elección. Poder mirar más allá, que no cambien los nombres, que cambie la lógica. ¿No? Eso nos parece importante. ¿Y si hablamos de la toma, incluye ese gobierno interno que pasó después? Bueno, es post-toma. No creo ya que haya sido toma, pero bueno, ¿vos te referís al último gobierno? Perdón, ¿con qué te referís a gobierno interno? A ese gobierno interno ahí que después de la toma, a lo que pasó después. Sí, incluye todo ese tiempo, sí. Hablando un poco de la política en la universidad y charlando antes con producción antes de cámara también, ¿sentís que ahora la universidad está más politizada que antes? No, siento que la universidad estuvo aislada de la comunidad mucho tiempo y que eso convino a algunos, ¿no? Porque es como que el gobierno provincial, los gobiernos municipales están expuestos y la universidad era como ahí adentro. Pero la universidad, a ver, como politóloga tendría que definir politizada. La universidad no está partidizada, digamos, más que antes. Y la politización es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con la articulación, con la movilización, con el bien común y con el poder. Y todos estamos en algún sentido politizados, incluso aquellos que lo niegan, ¿no? ¿Y tiene más vida política?
tiene más vida académica hoy con nosotros, tiene más vida para alargar, ¿no? Tiene más vida académica, tiene más vida administrativa, tiene más vida estudiantil, tiene más vida docente, no docente, tiene más vida en términos de graduados, tiene más vida. En los primeros meses del mandato circulaba una noticia que se decía que se habían prohibido pegar afiches. ¿Esto es así? Sí, es cierto. ¿Por qué? Mira, cuando nosotros llegamos empezamos a curar las paredes de humedad y demás. Y algo que observamos era que todas las paredes estaban con cinta. Ajá. Sacando la cinta se rompía la pared y quedaba marcado. Entonces era dinero. Y la verdad que es un problema hoy el dinero en la universidad. Sí. Y que si no fuera tendríamos que utilizarlo en otra cosa. Entonces vinieron, me preguntaron, la verdad que primero me hizo un ruidito por muchas cosas que pienso. Pero después un medio hizo una encuesta y nosotros tomamos percepción y del 100% el 98% estaba de acuerdo con que no se pegaran carteles en cualquier lado. Porque no es que no se pegaran carteles, era que no se pegaran en cualquier lugar. Okay. ¿Sí? Nosotros dispusimos un lugar donde pueden hacerlo. Porque además esto, digo, a las personas que no estaban de acuerdo, bueno, ¿vas a pegar el cartel en tu casa? ¿Se entiende esto? Sí. Pegar el cartel en tu casa, así es, somos todos tan libres. Entonces, tratemos al otro como nos gustaría que nos trate a nosotros. Porque por ahí, viste, peleamos por izquierda y tomamos con derecha. ¿Sí? Digo, en unos lugares hablamos de una forma y en otros, coherencia. Bueno, no es fácil para nadie, pero es algo que nosotros tratamos de construir día a día, la coherencia. Dijiste que fue un ruidito. Uh-huh. ¿Qué fue ese ruidito? Y fue el ruidito porque te imaginas que yo vengo de las sociales, he estado en muchas universidades a partir de tener beca de doctorado y postdoctorado, a partir de eso tener que estar en congresos y demás, y vos decís, bueno, déjalo que pegue el cartel. Bueno, pero hay otras cosas, ¿no? Y creo que también cuando uno está en estos lugares no se representa a sí mismo, representa a la comunidad. Uh-huh. Entonces no hay que olvidarse de eso, que lo que decido tiene que ver con lo que estoy representando, no con Natalia. Una de las cosas que por lo menos yo había visto en redes sociales que se te criticaba mucho es que usabas la palabra control. ¿No? Esto que recién me dijiste, en el debate también lo dijiste, en la presentación. ¿Qué querías decir con esto de control? En realidad, control también, pero la palabra que nosotros usamos es orden. Orden, exactamente. Que era sí. la más interpelada. Bueno, porque claramente los significantes han pasado por distintos sentidos, ¿no? Y esto de orden ha sido un sentido también, por ejemplo, que ha estado dado con algunas políticas de dictatoriales, etc. Sí, se lo relacionaba con el presidente Javier Milei cuando vos decías orden. Por ejemplo. Sí. Pero no es eso lo que nosotros queríamos decir. Lo que nosotros queríamos decir es lo que estamos haciendo. Orden administrativo. ¿Qué es orden? Que vos vayas a una oficina y haya alguien que te atienda. ¿Qué es orden? Que vayas al aula y esté el docente. ¿Qué es orden? Que el docente vaya a ver el día y haya gente. ¿Qué es orden? Que la universidad esté limpia. ¿Qué es orden? Que esté iluminada. ¿Y quién no quiere ese orden? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, yo por eso digo, nosotros en política nos ponemos allá. Debatamos proyectos. Porque después todo puede ser interpretado de distintas maneras, ¿no? La política es una lucha por significar. Pero que se arrastre el que quiera arrastrarse. Nosotros vamos a los hechos. Ese orden es esto que estamos haciendo de la universidad. Una universidad viva, disponible, limpia, ordenada, que tenga sus sistemas funcionando, que tenga sus docentes dando clase, que tenga sus estudiantes con posibilidades. Nada de eso puede hacerse sin un orden. Es más, en la vida nada lo podés hacer sin un orden. Uh-huh. Digo, cuando vas a cambiarte, si no tenés ordenado tu ropero, ¿qué pasa? No encontrás nada. Y te demorás 10 horas, pero si tu ropero está ordenado, 5 minutos, sacas lo que te pones y te vas. Uh-huh. Orden es cambio. Y ese cambio es eficiencia para mejorar el servicio que da la universidad.
Bueno, parte también de lo que se viene hablando del año pasado es esto del financiamiento de las universidades. El año pasado esta marcha por este financiamiento arrasó en todo el país, ¿no? Se habló mucho. Y este año por ahí no se ve tanto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Están llegando los fondos a las universidades? ¿Se arregló eso? ¿Cómo es la situación actual? Mira, fue una gran marcha de la que participamos todos los rectores. Nosotros tenemos 2 bloques en el CIN, peronistas y radicales. Todos estamos en pie de enfrentar estas situaciones tan complejas por la que atraviesan las universidades y que tienen que ver con la política nacional. ¿Milei no cumple con ese financiamiento? No es solo, o sea, se ha desfinanciado, es un poco más que eso, ¿sí? Se ha desfinanciado a la ciencia, y desfinanciar a la ciencia es desfinanciar el progreso. ¿Cómo vas a crecer si no hay producción de conocimiento para que se dé ese crecimiento? Entonces es compleja la discusión, pero nosotros decidimos desde el CIN una nueva forma de lucha, y esa lucha fue la ley de financiamiento, que entre todos los rectores, en articulación con los legisladores, gracias a Dios ya tuvo la aprobación de las 2 cámaras. Porque hay que ver también, hay que pensar cuáles son las nuevas formas de luchar. Y te pongo una en cuestión, el paro. ¿Es un derecho? Sí. ¿Ameritan el paro? También. Pero digo, ¿nos legitima? No nos olvidemos que en los 90 pasó a la provincia, a las provincias, la educación primaria y secundaria, y cuando empezaron los paros, quienes podían, clase media, se fueron a la privada y el sistema público entró en crisis, ¿no? Bueno, repensemos cuáles son las nuevas formas, cómo cuidamos la universidad pública, y eso es con conciencia y con un debate de cuáles son esas nuevas formas para luchar. Yo, por ejemplo, he optado en clases públicas, ¿no? Clases que reclaman abiertas, clases abiertas, clases donde damos el contenido y hablamos sobre lo que pasa. Me parece que hay que interpelarnos con el cómo luchamos. Pero bueno, no todos interpretan de la misma manera y siguen... Pero creo que tenemos que darnos la discusión. Claramente, nunca va a haber una heterogeneidad al 100%, pero tenemos que darnos la discusión. Y se la tiene que dar cada partido, cada organización, cada institución. Cuando el árbol no te tapa el bosque, te podés dar esas discusiones. El problema es que hay muchos árboles a veces, ¿no? Bueno, en un contexto complejo, económico, y parte de lo que estamos hablando, ¿cómo se garantiza la gratuidad y el acceso para todos? Bueno, mira, a mí me ha tocado cuando estuve en Latinoamérica, como te contaba al comienzo, estar con chicos de Hispanoamérica, de España, y en general los únicos que íbamos becados de universidades públicas éramos los argentinos. El resto eran universidades privadas, porque son más prestigiosas en Latinoamérica en general las universidades privadas que las públicas. Acá se da al revés. Sí. Tenemos que cuidar la educación pública y tenemos que buscar también aportes para la educación pública. No es simple, pero bueno, hay que ponerse a pensar sobre eso. Reflexionar también es importante. Bueno, y en base a eso, actualmente, ¿crees que la universidad pública argentina, en esto que me decís, está en riesgo o se fortalece con estos debates actuales sobre la privatización, los recortes y demás? Las 2 cosas, como dice el Chavo, ¿no? Primero, está en riesgo, claramente, porque si la desfinancias, ¿no? No es que estás desfinanciando, ¿viste? Porque se viajan. No es que viajan, o sea, van los chicos a los congresos de acuerdo a la disciplina, que es donde se debate lo último en la disciplina. O sea, no es que viajan, ¿me explico? O sea, y eso es indispensable para cualquier disciplina, para cualquier académico sabe que eso es fundamental. O van a territorio, los chicos que hacen geología, los chicos que hacen ingeniería en mina, tienen que ir a territorio a hacer sus prácticas. Necesitas colectivos, necesitas combustible, necesitas comida, necesitas seguros. Que vayan a otros países y que abran sus mentes y que eso vuelva en conocimiento y en una persona formada en competencias, en habilidades, en conocimiento. O sea, es un riesgo, pero también al mismo tiempo creo que nos ha unido, por lo menos en el CIN,
no hay división, todos estamos de acuerdo en que estamos luchando porque la universidad pública, la educación superior pública siga siendo de calidad. ¿Qué es el CIN? El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, es donde nos reunimos todos los rectores de todas las universidades públicas. Bien. Y hay 2 bloques, peronista y radical. Yo infiero en el cual estás. Sí. Bueno. Efectivamente. Bueno, en esto que estás hablando, la economía del conocimiento es clave, considero yo, no solo para Argentina, sino para el mundo. ¿Y cómo se está preparando la UNLAR para formar los profesionales en ese sector? Bueno, estamos trabajando mucho en esto. Claramente nuestros chicos, yo siempre digo nuestros chicos de la ingeniería, la tecnicatura y la licenciatura en sistemas, llegan a los últimos años y ya tienen todos trabajo, ¿no? Y todos buscados por empresas, home office, dólares, etc. Es todo un tema. Es lo que está, es lo que viene. La universidad se está preparando, se viene preparando, estamos actualizando planes de estudio, fortaleciendo la tecnología, y bueno, y también toda la universidad, todas las universidades están repensando y replanteándose las carreras, ¿no? Vos tenés hoy carreras, por ejemplo, licenciaturas en juegos electrónicos, o carreras que van innovando en torno a lo nuevo. Bueno, estamos trabajando. Ahora se viene un nuevo sistema que va a implementarse a partir del 2027, que es el SACAO, que es el sistema de créditos, ¿no? Por medio del cual vos podés cursar en cualquier universidad y cada materia te da créditos, y entonces vos sumás una cierta cantidad de créditos para recibirte. Sí. Bueno, nos estamos preparando para eso porque todo cambio implica un cambio de infraestructura, un cambio de procedimiento, un cambio de normas, implica y de contenidos y siempre formación, ¿no? Así que bueno, estamos en ese trayecto. Bueno, para continuar y seguir hablando un poco de la política nacional, ¿qué opinás de Javier Milei y esta nueva forma de hacer política que por ahí vino a sacar o correr otros paradigmas? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves a él como político, esta forma? Mira, yo creo que Javier Milei fue el disruptivo. Un lugar que siempre ha tenido la izquierda, lo tuvo la derecha. Fue disruptivo, porque fue lo distinto, en un marco de una época caracterizada por la emocionalidad. La modernidad tuvo como eje la razón, el progreso, el iluminismo. Esta posmodernidad tiene como eje la emocionalidad. Imagínate que en términos de marketing político ya se hace una microsegmentación emocional, donde atacan tus emociones. Entonces vos apareces con un sesgo o con una característica de frustración y aportan eso, ¿no? Bueno, fueron adelantados en tomar esa situación y en construir un relato que implicara aceptación y adhesión. Claramente Javier Milei es un excelente comunicador en esta época, no lo podemos negar, ¿no? ¿Estoy de acuerdo con cómo piensa? No, claramente, pero hay que saber que esto es lo que él construyó, y creo que nosotros, que digo que los distintos partidos políticos tradicionales tienen que interpelarse acerca de por qué esto fue. Claro, porque la gente compró eso. ¿Por qué? Claro, o sea, no es solo que, o sea, porque lo más fácil es decir la culpa la tiene. No, ¿qué no hicimos nosotros? Viste, yo creo que cuando vos creces, por eso digo, no me gusta estar en el lugar de víctima, de la victimización, ¿no? Me gusta estar en el lugar de la responsabilidad. ¿Qué no hicimos nosotros? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué no hicieron los que? ¿Qué pasó? ¿No? Y yo ahí creo que, bueno, leyendo a Oxlack, hay algo muy fuerte, ¿no? En Argentina siempre se discutió qué tipo de Estado. O sea, un Estado chico, un Estado presente, un Estado más grande, un Estado liberal, un Estado social, pero nunca se discutió el no Estado, como se discute ahora con Javier Milei y esta cuestión del anarcocapitalismo. Bueno, pero también algo pasó con el Estado, y que creo que tiene que ver con no resolver las demandas de la sociedad. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer es una lectura de las mayorías. ¿Qué es lo que está queriendo nuestra comunidad? Porque nosotros tenemos que representar algo. Los proyectos políticos representan una esperanza. Y una esperanza que tiene que ser creíble, claramente, ¿no? Y en este discurso, bueno, yo que estudio la teoría del discurso, Laclau tiene un texto que es La razón populista del 2005, y ahí él habla del populismo no como una descripción, sino como una categoría analítica. Él dice que hay populismos de izquierda y de derecha. Para Laclau, Milei sería un populista de derecha, ¿no? ¿Y el peronismo cómo lo ves? Creo que el peronismo necesita replantearse el modo, necesita replantearse cuál es su oferta, necesita para esto aprender a leer o reaprender a leer a las mayorías. Creo que necesitamos ponernos de acuerdo en que es indispensable leer a las mayorías. ¿Qué es lo que espera de nosotros la comunidad? Y ponernos a construir eso. Y también creo que el peronismo debe hacer una autocrítica, ¿no? ¿Qué pasó que llegamos a este punto, ¿no? Y también creo que el árbol no nos tiene que tapar el bosque. Creo que tenemos que ser conscientes de que la pelea no es por un cargo, que hay otra cosa más allá, y que si no levantamos la cabeza y volamos como águilas, vamos a quedar en esa chiquita, y por esa chiquita, mientras algunos se quedan ahí, otros van creciendo, ¿no? Bueno, en esto que me decís, este es un año de elecciones. Y hay como dos ramas del peronismo. Uno que dice, nos juntemos todos, vamos contra Milei, y el otro que dice, no nos juntemos tanto que después no sabemos qué hacer del rejunte que tenemos. ¿Vos qué opinás de esa mirada? Mira, yo creo que hay que juntarse no por las caras, sino por los objetivos. Digo, a mí hay caras que me gustan más que otras, pero eso no implica que esas caras que quizás no me gustan tanto sepan trabajar, sepan construir. ¿Sentís que actualmente se juntan más por caras que por objetivos? Siento que muchas veces los personalismos van delante de los objetivos, y eso nos ha hecho mal. ¿Viste? Doy un ejemplo, digamos, burdo, por decirlo de alguna manera, pedagógico, diría yo. Si está no estoy yo. O para que yo esté, tenés que hacer esto. O sea, discúlpame, está en riesgo el país. O sea, no me importa quién está, ¿se entiende? O sea, nos sentemos todos los que queremos que este país le vaya mejor, que tenemos esta idea, y trabajemos por encima de eso. No me puedo sentar manipulando, exigiendo, extorsionando. Creo que tiene que haber una nueva construcción de valores, y que esos valores tienen que ser fundamentalmente, nuestra preocupación es el bosque, no es el árbol. Y a partir de eso poder sentarte a construir, y así lo hicimos en la universidad, por eso creo que es posible. Si nosotros pudimos construir un equipo, fue porque junto a Luis, junto a cada uno de los decanos, junto al equipo, pensamos que estamos más allá de eso en particular. Esos egos por ahí de querer ocupar o querer estar, puede ser lo que empezó a acabar la fosa de lo que termina pasando hoy, como por ejemplo Javier Milei como presidente. Creo que se asocia a la época y a eso, ¿no? Porque hay épocas donde eso fue soportable, digamos, ¿no? Y otras épocas donde ya no lo es. Igual creo que que el liderazgo hoy tiene que ver con inspirar y con también articular egos, ¿no? Pero no podés articular, dominar, entre comillas, ego, sino dominar el tuyo, digamos, ¿no? Entonces, eso es más difícil. Siempre es como por casa. Sí, es difícil y es duro, ¿no? Y es enfrentarte a vos mismo, ¿no? Y ver tus potencialidades y tus miserias. Pero creo que hoy solo las personas que pueden hacer eso pueden conducir hacia el mejor lugar. Bueno, estamos llegando al final. Y me interesa saber, si no hubiese sido rectora, ¿qué hubiese sido? Mira, creo que
hoy, como nunca en mi vida, ¿no? Vivo el presente. He vivido mucho como en el pasado y otras veces he vivido mucho en el futuro. Y hoy vivo el presente y eso me permite una energía y una visión para construir desde el ahora. Yo creo que, bueno, me toca ser rectora y lo ejerzo. Y si no, estaría en las aulas dando clase, estaría investigando con mis estudiantes, estaría haciendo lo mismo que hago ahora, porque no dejo de dar clase, no dejo de estar en el instituto investigando. Qué presión tener de profe a la rectora. Sí. Bueno, puede ser, sí. Qué presión. Pero me encanta estar ahí. Vos sabés que cuando voy es como un spa. A mí me encanta estar en el aula, me encanta investigar. O sea, amo la universidad porque me encanta hacer lo que hago en la universidad. Y creo que seguro lo que sería es universitaria, en algún rol. No sé cuál, pero sería universitaria. Bueno, antes de comenzar, y estábamos charlando un poco que ojalá el día tuviese 50 horas y no 24. ¿Cómo haces que convivan tu vida personal con tu vida como rectora, que debes estar a full con todo lo que hablamos en la gestión anterior, de arreglar, de ordenar y demás? ¿Cómo conviven esas dos vidas? Bueno, no es fácil, le ponemos muchas horas, pero creo que cuando el objetivo es común, se colabora, se complementa entre lo familiar, lo personal y la universidad. Que la universidad funcione es mi objetivo, pero también desde su lugar, el de mi marido Diego, el de Lola, el de mi mamá. Ellos no están ahí adentro. No, pero es objetivo. Y cuando Diego tiene un objetivo, es mi objetivo, desde el lugar que estoy, desde la colaboración, y el objetivo de Lola es también el mío, y nos sentamos a conversar sobre eso. Y después, bueno, seguramente habrá discusiones, diferencias, pero siempre me parece que cuando hay amor se puede resolver todas esas cosas, ¿no? Y amor a todo, amor a la universidad, amor a la familia. Que el amor es la pasión para trabajar por eso, pero también el cuidar las miserias, el cuidar los errores, el aprender, ¿no? Entonces se compatibiliza con pasión, con sinceridad y con construcción. Tu familia te banca, podemos decir. Sí. Bueno, apenas llegaste, te pusiste a ver todos los libros. Sí. Y justo, hay que traer el mío que está acá, El devenir de la hegemonía del peronismo en La Rioja. ¡Qué título! Sí. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? Bueno, esta es en realidad mi tesis doctoral. Ah, bien. Sí, Acá está, la Universidad Nacional de Córdoba. Que la transformamos en libro, que es todo un trabajo. Mira, ahí hay varios de los que andan... Los grupos. En ese trabajo del libro. Ya le quedó. Estuvieron también trabajando con él de alguna manera. Bueno, a mí me pasó algo cuando estuve en el doctorado. Era como, bueno, yo que soy peronista puedo estudiar el peronismo, ¿no? Y ahí comprendí la relación objeto-sujeto que está siempre presente en la investigación, ¿no? Esto de la objetividad. Y nunca hay una objetividad total. De hecho, vos elegís un tema de investigación y ya sos subjetivo. ¿Por qué elegiste ese y no elegiste otro? Bueno, ¿no? Es parte de las peculiaridades de las ciencias sociales, ¿no? Elegís una teoría y ¿por qué elegiste ese y no otra, no? Pero después, cuando vos elegís ese tema, elegís esa teoría, debes ajustarte a las normas epistemológicas y metodológicas de esa teoría. Y ahí es donde comienza esa objetividad. Y bueno, eso logré, me apasioné. Tuve un gran director porque, imagínate, estudiando el peronismo quería ir como a todo y el director siempre me decía, tu objetivo es este, tu objetivo es este. O sea, como que yo me iba para acá y me traía, ¿viste? Para lograr concluirla y aprendí muchísimo. Vos sabés que si hay una palabra que hoy marca mi vida es aprender, aprendizaje. Estoy aprendiendo todo el tiempo. Y con esto pude sintetizar un pensamiento desde la ciencia, ¿no? Que me ayuda a practicar la política de otra forma. ¿Y por qué la gente debería leer este libro si me lo tenés que resumir? Porque algo de todo esto no me puedes resumir, digo. Bueno, yo los convoco a leer este texto porque desde una posición teórica muestra la genealogía del peronismo en La Rioja, desde el 45 a la fecha, y muestra cómo este peronismo fue logrando ocupar el centro de la escena política y mira detrás de la literalidad.
No lo que se dice comúnmente, bueno, pero si ganan porque tienen el Estado, no. Hay más cosas. Y ayuda desde ese lugar a una visión distinta, a deconstruir mitos y a construir una visión que mira la estrategia y mira detrás de la literalidad. Bueno, ya saben, pongan play y lean. Claro, lean el libro. Lean el libro. Bueno, Nati, hemos llegado al final. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Fuiste la única que vino y se fijó en los libros. Bueno. Y dijiste, Lolo, ¿te consideras ñoña? Me gusta estudiar, tengo que aceptarlo. Me gusta, me encanta, me encantan los no libros. Es nada malo, ¿no? No. Bueno, definamos ñoña y yo te puedo decir, si que me gustan los libros, es ser soy ñoña. No, pero te gusta estudiar, sos curiosa. Sí, soy ñoña entonces. Soy ñoña. Bueno, soy ñoña, me defino. Sí, me encanta. Es como, viste, tocar el libro también es algo como que me apasiona leerlo. Nunca el libro digital va a reemplazar el papel. Para mí no. Viste, los chicos capaz que sí. Yo hoy leo de texto pero yo necesito, aparte mis libros, no todos, ¿no? Algunos, pero muchos están marcados, están escritos, viste, hay trabajo en esos libros. Esta frase me gusta. Claro, sí. La voy a poner de esta. Claro, algo así. Claro. Sí. Bueno, gracias, Nati. Muchas gracias a ustedes, me sentí muy cómoda y bueno, también me hicieron. Lo bueno de estas entrevistas es que te hacen pensar también. Bueno, me alegro. Así que muchas gracias. Bueno, gracias.